En pandemia, nosotros fuimos uno de estos casos de empresas que, de estar toda la gente en casa con un ERTE, ¿vale? Al final acabamos el año teniendo el mejor año de nuestra historia, pero con vergonzosa diferencia. A partir de ahí, yo decidí que íbamos a comercializar exclusivamente online. Tú mismo montaste el Presta, ¿eh? Sí, hice la multitienda, que me tuve que mirar vídeos tutoriales por YouTube, porque no tenía ni puñetera idea, pero no tenía el producto. Y si vendemos algo, ya veré cómo puñetas nos ponemos a fabricarlo. ¿Crecisteis ese año? Sí que crecimos, sí. El del 2020 fue el mejor año hasta el 2020. Y nosotros a partir del 2021 hemos crecido a doble dígito todos los años. Si nos ha pasado esto con esta gama de producto, nos puede pasar también con nuestro producto si nuestro producto está a la vista. Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Néstor del proyecto Moldiver. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, bienvenido al podcast. Agradecerte que hayas rascado de tu tiempo y más ahora en el último trimestre del año, que es un trimestre complejo. Y básicamente este podcast es gracias a Mauri, que nos puso en contacto de cuando ya grabamos el podcast con él. Y me dijo, Josep, tienes que entrevistar a Néstor, que es un e-commerce muy chulo y que seguro que podemos aprender un montón de él. Así que aquí estás, aquí te ha liado Mauri. Y lo dicho, para quien no conozca el proyecto y no te conozca a ti, háblanos nada de... Te voy a hacer las 4 preguntas de base, ¿no? Tu rol, facturación del proyecto, equipo actual y años del mismo. Ok, bueno, yo soy Néstor Murillo, soy el responsable de Moldiver. Moldiver es una empresa que nació en el año 98 ya, así que llevamos 27 años aquí peleando. Venimos de una estructura, sobre todo estructura comercial muy tradicional, de visita a puerta fría, de ferias comerciales, vehículos comerciales, etcétera, etcétera. En un principio nos dedicábamos exclusivamente al sector de la embarcación, ¿vale? Somos una empresa de venta profesional de productos y maquinaria para fabricantes de cuadros, enmarcadores, etcétera. A día de hoy hemos diversificado mucho el producto. Seguimos trabajando una parte muy principal para cliente profesional, que es nuestra línea principal. Hablo de rotulistas, impresores digitales, copisterías, artes gráficas, etcétera. Tenemos una línea de producto, luego entraré un poquito más en detalle, ¿vale? De producto para particular y una línea que es más para empresa, etcétera, de impresión digital y gran formato. En estos momentos, el equipo, me has preguntado, vale, en el equipo estamos 12 personas, ¿vale? Hemos estado, además yo te diría que si llevamos 27 años, 20 años, aguantamos, 22 años, digo, aguantamos con 5 personas, 6 personas, ¿vale? Y el resto del equipo ha ido creciendo en los últimos 5 o 6 años, que es cuando hemos tenido un poquito de empujón, luego te entraré un poquito más en detalle. Lo que te decía, ¿no? Has comentado el proyecto como tal, los años que lleváis activos, 27 años, 12 personas actualmente, también la evolución. Y faltaba, bueno, evidentemente eres el fundador del mismo, la facturación actual. Venga. A nivel de facturación, nosotros tenemos previsto terminar este año un poquito por encima del 1,5 millón de euros. No creemos que tengamos problema en conseguirlo. Además, el objetivo era superar el 1,5. Eso nos da además una tranquilidad para seguir generando estructura interna y no creemos que haya ya problema con la cifra que llevamos en estos 3 primeros trimestres. Genial, pues con este contexto muy rápido, ahora sí, de forma muy simple y rápida, sí que lo has comentado, pero ¿qué consiste de forma muy simplista, pero este e-commerce? Vale, pues mira, si eres, yo al final, como nos cuesta mucho explicarlo porque tenemos una gama muy, no grande, pero sí muy heterogénea de producto. Me gusta explicarlo de, mira, si tú eres un cliente profesional, ¿vale? Seguramente vamos a tener algún producto para ti. Hablo de que independientemente, a ver, si vienes del sector de lo que te he dicho, enmarcación, rotulación, impresión digital, etcétera, etcétera, vamos a tener prácticamente de todo lo que necesitas. Pero si necesitas una grapadora, un compresor, una máquina de corte, etcétera, o sea, maquinaria que es mucho más genérica, también la vamos a tener. Si tú eres un cliente particular, también puedes navegar por Moldiver porque tenemos unas gamas de producto que están pensadas para cliente particular y que son principalmente, nosotros le llamamos los marcos para. Fabricamos mucho bastidor para canvas, ¿vale? Para fotolienzo, etcétera. Y luego hemos lanzado una gama de marcos para esos lienzos, marcos para puzzle, marco para diploma, marcos para camisetas, marcos para discos de vinilo,
vamos intentando hacerlos como muy, muy concretos, marcos para aulas universitarias. Y si eres un cliente de empresa, prácticamente de cualquier empresa, tenemos una línea de impresión digital en gran formato y de expositores para lienzo, de expositores publicitarios, perdón, ¿vale? Entonces, al final en lo que hemos trabajado mucho y en lo que más estamos trabajando ahora es en intentar abarcar todo el abanico de potencial cliente que tengamos, ¿vale? Y el que Mm. quiera saber más, ya sabes, que entre en la web y Sí, que... sí, evidentemente, que entre en la web. Entonces, sí que por el contexto de lo que también veo ahora tengo la web aquí, ¿no? Y también por la historia que me has ido contando, ¿cómo empezó el proyecto? Que es un poco lo que hemos hablado fuera de micros. Y entiendo que una de las fases del crecimiento, por lo que has ido introduciendo, ha sido el ir abriendo familias de producto que por consecuencia han atraído diferentes perfiles, ¿no? Diferentes compradores. Pero empecemos por los orígenes. ¿Cómo empezó el proyecto? Y cómo ha ido evolucionando y evidentemente el crecimiento del mismo. Ok, mira, te voy a dar una pincelada súper rápida de los 20 primeros años, porque yo creo que la gente que esté escuchando el podcast le va a interesar más lo que hemos hecho ya una vez orientados al canal online. Nacimos como un proveedor exclusivamente de moldura de madera para fabricar cuadros, ¿vale? Todo esto venía por una tradición familiar, de negocios de marcación, etcétera. En pandemia, nosotros fuimos uno de estos casos de empresas que de estar toda la gente en casa con un ERTE, ¿vale? Al final acabamos el año teniendo el mejor año de nuestra historia, pero con vergonzosa diferencia, ¿vale? ¿Y por qué? Porque empezamos a fabricar mamparas de metacrilato, soportes de jabón, bueno, y al final acabamos con un catálogo de venta de producto de protección para el COVID de 80 y pico productos, porque todo lo que luego pasaba por delante nuestro lo comprábamos para venderlo. Te hablo de felpudos, jabones hidroalcohólicos, de todo, ¿vale? Lanzamos una web que se llamó frenoalvirus.com, pero la clave fue, y fíjate a veces cómo son las coincidencias, como lo hice yo en casa y yo no soy técnicamente la persona adecuada, generé una multitienda y al generar la multitienda se me clonaron todos los productos que había hecho en esa web de Freno al Virus, se me clonaron en la web de Moldiver. Y la web que vendió fue la web de Moldiver, ¿vale? Salvamos el año muy bien y cuando terminamos ese año yo hablé con el equipo y les dije, oye, chapó, todo el mundo fenomenal, todo el mundo, estuvimos trabajando noches, fines de semana, bueno, fue una barbaridad. Pero la clave fue tener la lectura de que habíamos salvado eso gracias a tener presencia online, si no habría sido imposible. Y casi seguro habríamos tenido que echar la persiana, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, yo decidí que íbamos a comercializar exclusivamente online, ¿vale? Entonces, fue un cambio muy radical. He escuchado muchas historias de empresas que han ido poco a poco añadiendo el comercio online, ¿vale? O el canal online a su día a día. Lo que pasa que aquí lo hemos hecho de forma dramática. O sea que deshice red comercial, teníamos red comercial que muchos eran autónomos, personas autónomas que sí facturaban sobre comisión de venta, pero decidí que la relación la queríamos tener toda directa con los clientes, no hacemos visita comercial, no tenemos exposición aquí para que ningún cliente venga del producto. Entonces, de 5 años a esta parte, nosotros ya comercializamos exclusivamente online. Para entender esto, y empatizo mucho con esta historia porque de mi lado a nivel familiar se dedican a la venta del souvenir. Entonces, ya te puedes Sí, que lo he imaginar lo que... escuchado alguna vez. Vale, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Nosotros hicimos un poco algo parecido y yo hice la web de Personalizón, porque al final hacíamos tazas, chapas, bueno, lo típico, que hay en este sector hay un montón de bichos aquí en el sur de Europa. Pero bueno, sacando esto y este contexto, ahora cuando me estabas explicando esta historieta, aquí la pregunta es, antes del COVID, exactamente, entiendo que teníais una red de comerciales, ¿no? Con un catálogo X o Y, como fabricantes o importadores, y después, para entenderlo, toda esta red comercial iba a visitar los clientes o cómo que llegaban los clientes, ¿ibais a ferias? Sí, mira, durante, yo te diría que los 15 primeros años era absolutamente captación de cliente a puerta fría, es decir, comerciales en la calle, y cuando digo comerciales en la calle, yo el primero, ¿eh? O sea, que me he chupado kilómetros sin conocimiento. Sí. Nosotros estamos en Zaragoza, entonces al principio yo hacía una zona de cercanía de vamos a poner 200 kilómetros a la redonda. Conseguimos ir haciendo acuerdos comerciales con otros agentes u otros representantes que visitaban otras zonas. Empezamos a asistir a ferias, porque sí que entonces había una feria que era una feria bianual que era específica del sector del cuadro, ¿vale? Y luego era todo muy, muy básico, o sea, alguna publicación en revistas especializadas, etcétera. Nos atrevimos a hacer alguna iniciativa de telemarketing, de televenta,
¿vale? Pero que al final nuestro producto es un producto que o se veía físicamente o era muy difícil, ¿vale? Además, es como que tiene un perfil muy artesano. Y en todos los negocios yo creo que tienen un perfil muy artesano, por lo menos durante un par de generaciones, la gente no intenta ni siquiera modernizarlo. Así que no teníamos mucha alternativa, ¿vale? Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad.on, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify, para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feo. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Nosotros luego sí que en el año, mira, no he mirado los años para poderte decir en concreto, pero vamos a poner que fue en el 2010, ¿vale? 2010 lanzaríamos nuestra primera página web, que al final era una página web de catálogo que tenía dos funcionalidades exclusivas. Una, poder tener colgadas las tarifas para que cuando algún cliente nos pedía tarifas, había una zona privada y poderle dar acceso a esas tarifas, ¿vale? Y porque si no las teníamos que mandar las tarifas impresas por correo postal. O sea, ya está. Y dos, que tuviéramos un pequeño catálogo, secciones porque empezábamos a tener mucho producto, siempre para el sector de la embarcación, pero empezamos a tener mucho producto y entonces queríamos que alguien o que la gente pudiera tener ahí un catálogo, un descargable, cositas así. Y un formulario de contacto, o sea, no había más. ¿Vale? Yo creo que nuestro primer PrestaShop fue en el 2017, ¿vale? O sea, sí, 2017, no hará ni 10 años. Y ahí ya sí que la idea era, bueno, pues que la gente ya pudiera comprar directamente. Empezamos con unas gamas de producto muy básicas, no teníamos la intención de cargar todo el catálogo. La de horas que pensamos, ¿cómo lo hacíamos? Sí, lo hacíamos y esto le pasará a cualquiera que tenga un negocio para profesional, un B2B, y ¿qué hago? Hago una web cerrada en la que necesite un usuario y contraseña para poder ver precios, ¿vale? Y yo vengo en un sector, o sea, y entonces estamos en un sector en el que la gente nos limitaba el producto que podíamos vender en negocios de la misma población. O sea, si nosotros le vendíamos una gama de producto a un cliente, hablamos de una población de la que sea, población pequeña, imagínate que había 2 o 3 clientes, pues lo que le vendíamos a un cliente no se lo podíamos vender a otro, porque era como, había que mantener, pues, Bueno, lo mismo pasa con el souvenir. O sea, un ejemplo muy tonto es el sí, mismo ¿no? imán no puede estar en el pueblo de X o Y. Si hay dos tiendas, solo puede tener uno, porque evidentemente si no se cabrean. Ahí Sí, está, sí. ahí está. Pues claro, imagínate la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Abro precios, no abro precios? Bueno, al final yo decidí que abríamos precios, o sea, que la web era una web Ya. y ha sido así desde el principio, ¿vale? Y la verdad es que fue un acierto, o sea, que yo tuve, vamos, más de una discusión con clientes de que no lo Sí, me entendían. imagino que con comerciales Que también. fíjate que tenéis los webs, que todo el mundo puede ver los precios a los que estamos comprando. Bueno, pues al final la decisión fue buena porque perdimos algún cliente por el camino, pero está claro que ganamos muchos más. Y sobre todo se nos convirtió en una web muy activa y muy operativa para poder ir creciendo y decidiendo hacia dónde nos movíamos a nivel comercial. Acabas de tocar muchos puntos y creo que va a ser un podcast muy interesante para ese empresario o empresaria que tenga un proyecto que vive del B2B, que a día de hoy sigue con un catálogo, llámale online, que está integrado a unas tabletas con sus representantes o comerciales que tienen diferentes casas y van haciendo visitas. Y que esto sería como lo que yo estoy viendo y lo que veo en el sector del souvenir, que no es un sector muy profesionalizado, ¿no? Que se sigue gestionando con ERPs de hace, bueno, por decirlo ERP, de hace 20 años y que aquí está el gran salto cualitativo de lo que habéis hecho vosotros, ¿no? No, pasamos a un PrestaShop y todos los pedidos pasan por un e-commerce y no pasan por la tablet, que es como un software cerrado que tiene un comercial y que va entrando los pedidos y después llega a la central y se hace, ¿no? Sino que llega por el Presta, si no me corriges, ¿eh? Sí, sí, pero Y así, así, y así es. entra por el Presta y una vez entra por el Presta, entiendo que o puedes pagar con la tarjeta o transferencia y puedes lógicas de pagar a 30 o 60 días. ¿Eso también lo tenéis así? También, también. Sí, además eso lo hemos ido evolucionando con el tiempo, o sea, evidentemente. La forma de pago estándar de tarjeta o transferencia
es lo habitual. Con los clientes con los que tenemos un acuerdo comercial de domiciliación bancaria, por ejemplo, pues a ese cliente en concreto le van a aparecer sus condiciones de pago siempre que quiera. O sea, que si luego decide que un pedido lo prefiere pagar con tarjeta, pues perfecto para todos. Incluso nosotros, que tenemos también una dinámica de trabajo con organismos oficiales, también tenemos diseñada una alternativa para gestionar pagos, ¿vale? Todo eso lo hemos tenido que gestionar. Y lo que has dicho es que ha sido uno de los grandes caballos de batalla. Yo quería que todos los pedidos entraran por nuestro PrestaShop. Para nosotros tiene, por un lado, una ventaja que es evidente de gestión de tiempo. O sea, el pedido en el que el cliente está autogestionando su pedido en la web, son un montón de horas de trabajo al día o a la semana de personas que están aquí picando pedidos y que además no genera ningún valor. O sea, es más, no es que no genere valor, sino que aumenta la probabilidad del error a la hora de gestionar esos pedidos. Segundo, y eso es evidente, a nivel comercial, si consigues que un cliente entre en tu web para hacer un pedido, aumentas las probabilidades de que pique algo más. Es que eso es evidente. O sea, nosotros hace muchos años que no cogemos un pedido por teléfono, pero ahora ya hace 5 años que no aceptamos pedidos por correo electrónico. O sea, lo único que hacemos por correo electrónico son pedidos que se salen de lo que en la web hemos podido solucionar técnicamente, ¿vale? Tenemos algún producto que no hemos conseguido que se pueda pedir a través de web, y luego algunos pedidos que sí que requieren presupuestos previos, pues son operaciones grandes, etcétera. Pero a partir de ahí, todo lo que entra lo dirigimos siempre a la web. Realmente no tenía la expectativa de que el podcast fuese por este hilo y realmente es espectacular porque a día de hoy creo que sigue habiendo un montón de, y lo diremos de esta forma bruta, antiguos importadores de producto que iban a ferias, que tienen una red comercial y que realmente están en este impasse de tener su WordPress, tener su PrestaShop y dejar de utilizar, pues lo que decíamos, ¿no? Estos softwares que van con estas apps, y que realmente la propia web está vinculada a un CMS, WordPress PrestaShop, que es un estándar, y que el cliente final puede hacer el pedido e incluso, si quieres, y esto lo he visto en algunos proyectos, mantener la red comercial, y si ese cliente hace pedidos, mantener la comisión, ¿no? Entonces, esto sobre todo lo he visto en proyectos que han crecido muy fuerte mediante una red comercial incluso interna, y que muchas veces se les quejaban, ¿no? De si el comercial marketing y comercial eran como, bueno, de quién era la venta, ¿no? Y al final de esta forma se solucionaba. Esto lo vimos en el podcast de Divos, que vende maquinaria de limpieza. Entonces, me flipa la evolución que decías, ¿no? En 2017 ponéis el nuevo de una web de catálogo, pasáis al Presta, y el Presta lo vais evolucionando. En el 2019-20, pandemia, hacéis esa web nueva, como todos los que estábamos en el sector y teníamos maquinaria parecida, pues nosotros hicimos mascarillas, también hicimos máscaras de protección, aquí todo el mundo hacía lo que podía. Sí, sí. Con lo que tenía, todo el equipo, me acuerdo, todo el equipo en ERTE, y yo, bueno, venía aquí a la oficina con mi padre ayudando, pero es lo que tú decías, al final, pues o te espabilabas o tenías que cerrar la compañía, y si te cogía esto con un endeudamiento importante, en el sector del souvenir, por ejemplo, cerraron muchas empresas porque tampoco había continuidad, digamos, o el sector quedó muy mermado porque evidentemente la clientela tenía stock, con lo cual, muy interesante también la evolución que hicisteis. Dicho esto y con este contexto, vamos a bajar un ejemplo práctico. Y este tramo le voy a enseñar a mi padre. Entiendo que actualmente vosotros tenéis una base de datos de unos clientes de hace muchos años que compraba, un ejemplo tonto, marcos de aluminio para fotografía. Un ejemplo tonto, eso es porque ¿o quieres que pongamos un ejemplo más No, fácil? ese está perfecto. Sí, sí. Aplica, ¿no? Entonces, vosotros tenéis unos clientes profesionales que una o dos veces o tres veces al trimestre os compran X productos de marcos de aluminio para fotografía. Esto antes entiendo que iba a un comercial, por ejemplo, la zona de Bilbao. Pues teníais ahí un representante que iba a visitar. ¿Qué cliente? Ahora por curiosidad, ¿qué tipo de cliente es quien compra esto? Claro. Mira, pues nosotros antes, además, fíjate, es un ejemplo que me viene fenomenal, para que veas cómo también, cómo pueden cambiar las cosas. Yo digo muchas veces que todo lo que nos ha ido pasando a nosotros no han sido decisiones conscientemente tomadas. O sea, muchas veces han sido casualidades que nos ha presentado el día a día. Eso sí, lo que sí que hemos estado es todo lo despiertos que hemos podido para aprovechar las oportunidades. Pero mira, nosotros los marcos de aluminio, ¿vale? Son unos marquitos de aluminio que se suelen utilizar pues para diplomas, para fotografía, para exposiciones, sobre todo de fotografía. Lo vendíamos exclusivamente en las tiendas de marcación y a lo mejor en algún fotógrafo. Lo normal es que
el comercial que estuviera visitando, como te has dicho, en Bilbao, tenía su agenda preparada para visitar a nuestros 4, 5, 10 clientes que tuviéramos ahí en la ciudad y luego aprovechase, y cuando digo aprovechase, puede ser al principio tirando de páginas amarillas o buscando en internet un poquito después para localizar algún potencial cliente más, alguna otra tienda de fotografía, porque también los fotógrafos enmarcan las fotografías de comuniones, bodas, etcétera, orlas infantiles y tal, ¿no? Con esos marcos de aluminio. ¿Cuál es la clave? Pues que nosotros es un producto que lo ves muy de nicho, dices, vale, es que esto se vende aquí y se vende aquí y ya está. ¿Vale? Cuando tomas la decisión que tomamos nosotros de, oye, voy a poner esos marcos de aluminio, los voy a poner en la web, me voy a trabajar además, que era una complicación al principio, un configurador del producto, porque nosotros los fabricamos al milímetro, ¿vale? Y la clave es que damos un servicio de uno en uno, pero tenemos capacidad de fabricar miles, ¿vale? Entonces, de repente nos dimos cuenta que ese mismo producto lo podíamos comercializar en empresas de seguridad y señalética, ¿vale? O sea, fabricamos miles y miles de marcos para planos de evacuación, para hoteles, para centros públicos, para señales en metros, en yo qué sé, en hospitales. Se nos abrió también el cajón de la publicidad, ¿vale? Entonces, fabricamos también muchos marcos de aluminio para cualquier cartelito que te encuentras cuando vas a un parking, a un centro comercial, no sé, a un cine. Perdón por el inciso, ¿eh? Sí, sí. Para también traducir y a ver si es así. Es decir, tú lo que comentas es, antes de montar toda la casuística online, teníamos una red comercial que iba a visitar al cliente, que nosotros sospechábamos que era el cliente en base a nuestra capacidad de producción, de fabricación del producto, en este caso del marco de aluminio, al final sois Ujú. fabricante. Por consecuencia, al abrir toda la pata del online, empiezan a veniros clientes que buscan ese producto, pero no tiene por qué ser el fotógrafo de Bilbao, sino puede ser una empresa de señalética que está haciendo la nueva sección del aeropuerto del Prat, digamos, y os pide a vosotros que fabriquéis todas las señales de la nueva ampliación del Prat. Sí, sí, por ejemplo, Es o una caso locura, real, ¿eh? o un macrohotel en Dubái, que el que ganó el concurso de la señalética, una empresa española, y nosotros fabricamos los marcos, que esos marcos de aluminio hubo que darles un acabado especial, porque nos pedían un acabado con una textura, un RAL especial, pero que no hay problema en hacerlo. Y me lo vas a oír varias veces en la charla, ya verás, ¿eh? Pero a mí me encanta algo que nos pasa y que además intentamos provocar y es el efecto dominó. ¿Qué significa? Que cuando empiezas a aparecer en esos resultados de búsqueda vamos a poner ahora, por marcos de aluminio, empiezan también a aparecer consultas de modelos de marcos de aluminio que no trabajamos, ¿vale? O de aplicaciones con marcos de aluminio que a algún cliente le gustaría hacer, pero que nosotros no tenemos controlada. Entonces, eso es lo que genera muchas veces la ampliación de catálogo. O sea, que llega un cliente, lo que sea, y nos propone hacer algo que nosotros no estamos fabricando, que no estamos haciendo, y solemos tomar la decisión muy rápida de empezar a hacerlo o buscar quién lo tiene, buscar un fabricante y empezar a mover cómo podemos solucionar esa necesidad, porque si nos la presentan una vez, seguramente será porque la vamos a poder cubrir otras veces, ¿vale? Entonces, se vuelve muy divertido porque es todo muy dinámico. Esto es lo que te da la posibilidad de ser fabricante, en definitiva, y me gusta mucho lo que has dicho de que aquí de forma indirecta hablamos del SEO, de entender en nuestro Search Console marcos de aluminio y vemos todo el long tail que hay, es decir, todas las búsquedas relacionadas por tipologías, por tamaños, por uso, etcétera, 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 como el ejemplo que estabas poniendo de la señalética, ¿no? Que al final, para quien no lo sepa, porque yo no lo sabía, yo descubrí que era la señalética porque nos llegó un cliente que hacía esto para aeropuertos. Y en definitiva son todas las señales para dónde tienes que ir o los Las señales el direccionales baño. o la plaquita que te avisa que ahí hay un extintor, todo eso. Entonces, para que la persona que nos escuche no lo entienda, encaja perfectamente lo que dices de, hey, en base a todo lo que va pidiendo, ya sea por call center o por búsquedas en Google Longtail, nosotros tenemos la capacidad de crear un SKU nuevo, es decir, una ficha de producto nueva. Y esto también lo que te ayuda es ya no solo en SEO, para ser especialista, sino amplitud de catálogo para crecer también a nivel de negocio, que es una de las palancas principales para crecer, ¿no? Así que muy guay este punto y lo dejaré anotado por aquí. Genial, pues evoluciona el proyecto. La web que comentabas, que ha apuntado por aquí, que era Frena al Virus, o sí, Frena al Virus, ¿aún la tenéis activa? ¿La cerrasteis? Nada, nada, Vale, la desactivamos, sí. vale. Entonces, Al final era una web que tenía un producto muy específico, dejamos ya de,
Además, tuvimos la suerte de que ajustamos bastante bien en las últimas semanas ya de pandemia, ajustamos bastante bien los stocks que teníamos de todo y la verdad es que nos quedamos con muy poca mercancía. La conseguimos liquidar en la web de Moldiver y al final esa web era muy específica, la cerramos porque era un consumo de recurso que no nos aportaba ya nada. Sí, sí, nosotros igual. Excepto la experiencia, que la experiencia fue espectacular. Entiendo que lo montasteis en PrestaShop también, porque Una me decías, multitienda. habéis hecho multitienda, ¿no? Vale, Sí. vale, genial. Perfecto. Pues con esto hablamos de la actualidad, ¿no? La facturación que has comentado, la cantidad del equipo. ¿El equipo cómo se reparte? Me imagino que hay una parte de equipo que está en taller, digamos. Ujú. Porque cuando dices fabricar, ¿es que fabricáis vosotros aquí o también fabricáis fuera? ¿Cómo lo planteas? Mira, nosotros el grueso de nuestro negocio es la distribución, ¿vale? No la fabricación. O sea, nuestro grueso es la distribución y además es la distribución de la mayoría de las veces, de compra al mayor y reventa al detalle, ¿vale? El detalle depende. Me refiero que puede ser que tengamos un colgador metálico que compremos de 20.000 en 20.000 y nosotros los vendamos de 200 en 200. No los vendemos de 5 en 5, ¿vale? Porque siempre, casi todo el producto sigue estando pensado para venta profesional. Luego sí que tenemos una parte en la que trabajamos en dropshipping, o sea, que comercializamos productos que no manejamos stock, simplemente gestionamos luego el envío directo de fábrica o pasando por aquí, pero no manejamos stock. Y luego tenemos una parte de fabricación. La fabricación siempre es manipulación de materia prima, ¿vale? O sea, no generamos un producto de cero. Nosotros, por ejemplo, importamos los listones de madera, que son listones de madera que nos vienen a 3 metros, y nosotros importamos una barbaridad de metros, y esos son los que luego nosotros manipulamos a la medida pues, para fabricar lo que hemos hablado, bastidores, marcos para lienzo, etcétera, ¿vale? Esos son los tres rangos de gestión de pedido principales, ¿eh? Luego ya la impresión digital, eso sí que es producción de cero, ¿vale? Y luego el equipo, me has dicho, nosotros el equipo tenemos 3 personas en almacén, ¿vale? Y el resto de personas, todas gestionamos trabajo desde oficina. Hablo de contabilidad, financiero, proyecto online, que es el grueso, porque tenemos 3, 4 personas y 2 personas en comercial, ¿vale? Creo que lo he contado bien. Sí. No, estaba pensando. Sí, sí, perdona, acaba. Nada, digo, y luego estoy yo, que soy un poquito hombre orquesta, que si conseguimos que la estructura siga creciendo, pues en algún momento me encantaría coger una línea exclusiva de estrategia, ¿vale? Pero a día de hoy no digo, almacén no lo toco, pero el resto hago prácticamente de todo también. Vale, que si hace falta se toca el almacén. Sí, sí, es lo de Sí, siempre. no, Sí, sí. Hemos movido cajas, a las últimas está horas. claro, está claro. No, pero entiendo lo que dices, ¿no? Vale, tienes 3 personas que están en el almacén, tanto la parte de recepción de producto y organización. Al final la compañía tiene 27 años. Ahora tengo una gran curiosidad y iremos hablando ya, y esto para un amigo. Sí. A nivel tecnológico, de cuando empezaste a día de hoy, todo tu software de gestión de almacén, SGA, que suelen decir los más pros, ¿es el mismo? ¿Lo has ido cambiando? Porque entiendo que el almacén es propio. Sí, lo hemos cambiado, lo hemos cambiado. Pero, sin duda, es la parte más arcaica que tenemos. O sea, Todo igual. es que, pero mira, nosotros tenemos una particularidad y es que, por ejemplo, cuando viene aquí una empresa de transportes para cotizarnos, para trabajar con nosotros, ¿vale? Y vienen con, "Oh, ya verás, tengo unas tarifas, un servicio, un porcentaje de fiabilidad en mi entrega", y le digo, espera, antes de que sigamos hablando, la verdad es que ahora ya no lo llevo yo, lo lleva un compañero, pero hace lo mismo. Espera, vamos a salir al almacén y te voy a enseñar la zona donde tenemos los envíos que ya están preparados hoy, ¿vale? Y la mayoría se van corriendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una heterogeneidad de paquetes. Lo mismo podemos sacar una cajita como si llevara un anillo dentro, ¿vale? Sacamos muchísimas barras de 3 metros de largo, sacamos palets, sacamos unos materiales que son como si fueran unos colchones king size, aunque lo que llevan dentro son unas planchas de cartón. O sea, es muy complicado. ¿Y qué significa? Pues que para nosotros es complicadísimo la gestión del almacén, la gestión de los espacios, la gestión del embalaje. Es muy difícil de darle velocidad. Estandarizarlo, sí, sí. Eso es, y contando con que encima una parte potente de nuestro día a día es fabricación. Entonces, sí que hemos avanzado todo lo que hemos podido
tecnológicamente en captación de pedidos, gestión de compra, incluso estamos ahora en un proceso de intentar darle mucha velocidad a nuestros procesos internos, ¿vale? Pero en el momento en el que el pedido sale a preparación, ¿vale? Ahí es donde todavía nos queda mucho, mucho avance, mucho avance. O sea, todavía seguimos, mis compañeros de fuera todavía siguen con sus pedidos en papel y gestionando el pedido. Luego ya la documentación, una vez ya que el pedido vuelve a entrar al sistema, esa gestión de transportista, datos, etcétera, comunicación con el cliente, vuelve a ser otra vez rápido, ¿vale? Pero ahí en almacén tenemos todavía trabajo que hacer. También es cierto que a día de hoy gestionamos todo con estas 3 personas, ¿vale? En almacén. Entonces, estoy seguro que nos pondremos las pilas el día que veamos que nos aprieta para poder gestionarlo y llegar a tiempo. Sí, no, es un buen problema, ¿eh? Y es lo que implica cuando es un poco lo que decías, pues voy encontrando modelos de crecer a nivel de ventas, por consecuencia aprieta los pedidos de salida y ahí es donde tienes que empezar a repensar cómo lo organizas todo y con la complejidad que has dicho de la extensión de tu catálogo, ¿no? Pero sí que te lo preguntaba porque sucede lo mismo. Veo proyectos o conozco proyectos de distribución de toda la vida, están replanteándose toda la parte comercial porque venían acostumbrados a ir a ferias o lo que tú decías, ir con una red comercial de representantes, que es el representante, ¿no? Sí, sí. Y cuando vienen aquí la oficina y hablan y todo, y bueno, y se pasan todo el día hablando, ¿no? Pero no, en este sentido, la parte comercial, como tú bien dices, queda muy claro y ahora trataremos todo lo que viene a ser el go-to-market en digital con el PrestaShop, siendo muy tácticos, pero también lo que implica cuando entra un pedido en el PrestaShop, va a la oficina, que me imagino que son las personas a nivel comercial, lo pasan al almacén va con el papelillo, como tú bien dices, de vale, hay esto, lo preparas, bueno, puedes salir. Y desde comercial, desde la oficina, viene la expedición, ¿no? Que se llama, ¿no? A quién tiene que venir cada X Y tiempo. eso, Vamos. nosotros el Vale. proceso por darte una pincelada es que lo que sí que hemos conseguido es que el pedido que entra en PrestaShop no lo tocamos ya, que antes sí que lo tocábamos, ¿vale? Entonces, sí que hemos conseguido una conectividad buena con el RP con el que trabajamos. Nos ha costado un dolor, ¿eh? Nos ha costado un dolor. Ahora te iba a preguntar, digo, o sea, ¿esto es con APIs o tecnología a medida? Pues mira, no te voy a decir con los ERPs con los que hemos trabajado antes, porque no voy a hablar bien, entonces no sería justo porque es nuestra experiencia, ¿vale? Y no significa que sean malos ERPs, pero el ERP con el que trabajamos es de una empresa española, además tiene vuestro apellido, vosotros sois Visibilidad On y estos se llaman On ERP, ¿vale? Es una empresa Vale. pequeña de Valencia, de Paterna, y la verdad es que no comisiono, bien, por si acaso. Y la verdad es que hemos conseguido una herramienta que no va al 100%, siempre hay alguna cosita que es mejorable, pero desde luego sí que hemos conseguido que la conectividad con PrestaShop a nivel de pedidos, de gestión de clientes, etcétera, etcétera, funciona bien. La gestión de compras, que para nosotros es muy importante, funciona muy bien. Y bueno, ahora nos quedan cositas que tenemos que afinar con ellos, pero que tienen una predisposición absolutamente abierta a mejorar cositas dentro del RP, ¿vale? Y hay unas cosas que si ellos mismos lo ven que es una mejora que puede ser implementable en el resto de clientes, nos la hacen y luego ellos la implementan. Y si es una mejora muy personalizada, pues nos cobran lo que tengamos que pagar y ya está, ¿vale? Pero hemos conseguido esa pincelada o sea, esa parte importante de que el pedido llega al almacén sin tocarlo aquí. Y hemos conseguido también que en el momento en el que el pedido está terminado, ¿vale? Esa documentación también viaja rápido. Ahora nos queda, mira, el otro día estuve hablando con un conocido que tiene un negocio online, luego mira, ese te lo pasaré también, porque ese tendrá una conversación interesante. Y me dijo que había desarrollado un sistema, tiene un perfil súper técnico, ¿vale? Y había desarrollado un sistema que le calculaba la volumetría de el pedido, 2 pedidos o 3 pedidos que iba a gestionar un operario para calcular si le cabía en un carro, de los carros que ellos tienen, en un solo viaje. ¿Vale? Y entonces al operario ya le decía, vale, te puedes llevar estos 2 pedidos, y las ubicaciones son estas. O solamente te puedes llevar un pedido porque solo te va a caber uno. Pero claro, trabajan un producto que para mí lo quisiera, claro, son cajitas prácticamente todas iguales. Pues, así es muy sencillo. Y claro, cuando me dijo, me dice, oye, Néstor, joder, dime cuántos metros de almacén tienes, qué tipo de producto tienes, qué tipo de estantería tenéis. Digo, mira, te voy a hacer una videollamada y te voy a enseñar nuestro almacén y se te van a quitar las ganas, no te preocupes. Entonces, es complicado, es complicado. Bueno, al final cada negocio tiene lo suyo y está claro que aquí el tema es
bueno, pensar en cada uno de los casos, como tú bien dices, e incluso priorizar, ¿no? Si al final, al menos en SEO lo hacemos, o en Google Ads también, vale, dime tu Pareto a nivel de catálogo de ventas y por ahí vamos a priorizar la estrategia de SEO. Por ejemplo, si tú me dices, pues mira, yo vendo el 20%, o sea, el 80% de mi negocio viene del 20% de mi catálogo y ese 20% son marcos. Pues escoger el problema gordo por esos pequeños segmentos, que la teoría es muy bonita y después se tiene que trasladar a la práctica, ¿eh? Pero lo dicho, creo que es muy interesante lo que has comentado de ONRP. Lo voy a dejar por aquí también porque si me dices la conectividad es buena con PrestaShop, yo no los tenía ubicados, así que mira, lo dejaremos por aquí. Genial. Hemos ido hilando, hemos ido hablando de la historia del proyecto, creo que hemos sacado píldoras muy interesantes. Pasemos a hablar, igual que has hablado de esa transformación de toda la red comercial y lo que ha implicado, hablemos de tus aprendizajes a nivel de go-to-market en digital, ¿no? Igual que antiguamente, o yo lo que he vivido y también por lo que has transmitido, ¿no? Pues ferias, comerciales, un catálogo y trabajar muy bien esa red comercial y los precios, a tener tú el cliente a través de la web. Entonces, lo primero que se me pasa por la cabeza y te tiro ya esta primera pelota es, tú ya tenías una base de datos de clientes, de correos, porque enviabas facturas, me imagino. Sí. Entendemos que sí. Y muchos distribuidores, por lo que yo he visto, esa base de datos era un poco, estaba dentro del RP, entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste algo a corto plazo con ellos? Es decir, los enviaste, hey, he sacado una nueva web, o planteaste algo así. Sí, mira, esto es una de las cosas que cuando la contamos la gente flipa un poco más, porque es la que da miedo de verdad. Nosotros sí que teníamos los correos electrónicos de muchos de nuestros clientes. Ojo, todos los que tenían correo electrónico, porque en el RP que teníamos entonces había unos cuantos clientes, que en la casilla de correo electrónico ponía un no, porque esa era la fórmula que decidimos para no volvérsela a pedir a ese cliente. Vale, este tío o esta tía, perdón, no tiene correo electrónico, ¿vale? Cuando nosotros decidimos, y cuando digo nosotros es yo, cuando yo decidí que íbamos a trabajar exclusivamente a través de la página web, lo primero que tuvimos que avisarles a nuestros clientes de siempre era que a partir de ese día íbamos a tener unos meses de margen, ¿vale? Que los pedidos había que hacerlos exclusivamente por la página web. Eso significa que tocó conversación, lo que te he dicho antes, más de una discusión, perder a algún cliente a conciencia. O sea, yo he tenido conversaciones con clientes de, oye, es que si te tengo que comprar por la página web, yo no te voy a comprar. Y yo tenía el discurso preparado de, mira, oye, pues yo no te puedo obligar a que me compres. Eso está claro. Pero si el producto te gusta, si el precio te encaja y el servicio de entrega, etcétera, que te damos bien, y decides comprarnos, a lo que sí que te voy a obligar es a que compres a través de la web. Y si no, no te voy a vender, ¿vale? Entonces, ahí ya cada uno es libre. Tú eres libre de hacer lo que quieras y yo lo que quiera en casa, ¿vale? Entonces, nos tocó hacerlo así porque si, en nuestro caso, si hubiéramos elegido hacerlo a medias tintas, no habría salido, no habría salido. Al final, unos les costó más, otros les costó menos, pero todos los clientes con los que seguimos trabajando trabajan a través de la web y bueno, y los que en su día perdimos, pues los perderíamos. Lo que pasa que también es cierto que a día de hoy y con el número que hemos ido viendo de captación de cliente nuevo, la decisión fue muy acertada, ¿vale? Mira, recuerdo que lo que sí que hicimos al principio, que es muy básico, pero bueno, es que todos esos primeros pedidos que la gente hacía a través de la web llevaban un descuento. Hacíamos un 5% de descuento. 5, ¿eh? Pero en todos o sea, en los pedidos del importe que fuera. O sea, que si alguien decidía que iba a hacer un pedido cañero, pues era un 5% sobre ese pedido, ¿vale? Y luego ya, pues la cosa ha ido rulando y ya no hemos necesitado hacer ninguna cosa tan salvaje. El cambio lo hacéis después de la pandemia, si no me equivoco. Es decir, Sí. este cambio de sí o sí por la web, o sea, en el 17 tenéis el Presta, pero no es hasta 2021 que decís, a partir de aquí, Sí, sí, además, yo creo que yo tiré la piedra aquí en Moldiver y a todo el equipo en enero del 2021, ¿vale? Porque fue la reunión que hicimos al terminar el año, esa reunión comercial en la que pues repasas qué tal ha ido el año, etcétera, y ahí tiré la piedra. Eso significó, bueno, el compañero mío que hace las funciones de director comercial, claro,
era avisarle que íbamos a dejar de tener comerciales, que él mismo, que todavía hacía visitas presenciales a clientes, iba a dejar de hacer visitas presenciales a clientes, que no íbamos a ir a ninguna feria y que el dinero de las ferias nos lo íbamos a gastar en lo que nos pidiese esa nueva Curiosidad. publicación. Sí, sí. Y bueno, y a los clientes, no recuerdo ya lo que nos costó, pero bueno, lo que sí que es cierto es que nosotros terminamos ese año con una orientación 100% online. O sea que a lo largo de ese año hicimos la transición, eso seguro. ¿Crecisteis ese año? Sí, sí, sí que crecimos, sí. Además crecimos con respecto al año anterior, ¿eh? Que ya te he dicho que había sido el 2020 fue el mejor año hasta el 2020. Y nosotros a partir del 2021 hemos crecido a doble dígito todos los años. Todos los años. Entonces, Es decir, para también entender y bajarlo en números redondos, pero en 2020, ¿en qué facturación más o menos estaba el proyecto? yo creo que 700, no creo que pasáramos no creo que llegáramos a 800. Y cambiasteis el modelo completamente, pero también para que la persona que nos está escuchando lo entienda, el cambio que hiciste, que no es tan evidente, es decir, que ahora lo dices de forma muy clara y como tenías una visión muy clara, pero cuando tú decides en un proyecto que ya tienes gente asalariada, vienes de una crisis relevante, cambiar el modelo comercial no es tan evidente. Entonces, ahora lo estamos explicando como, claro, porque era muy lógico, tal, Está claro, está claro. pero entonces, ¿cuál? Evidentemente, creo que el proyecto que comentaste, que lanzasteis rápido, fue como un incentivo de decir: "Vale, hostia, esto ha funcionado muy bien y hemos vendido muy bien". Entiendo que iba por aquí, ¿no? Los tiros, como has contado antes. Mira, es que además, para el que si alguien vivió la pandemia y tuvo esa opción, ¿no? De cambiar producto, añadir producto, etcétera, lo tuvo que vivir más o menos igual. Pero es que la historia fue, fíjate, lo voy a contar lo más rápido que pueda. Yo empecé a oír hablar de las mamparas de metacrilato cuando fui a firmar a una oficina de la Caixa el préstamo ICO que habíamos pedido, porque hablé con nuestro contable y le dije, oye, han dicho que vamos a estar un mesecito así parados, por favor, hazme las cuentas, vamos a pensar que van a ser 2 meses, ¿vale? ¿Qué necesitamos para no pasar problemas? Para no tenerle que decir a ningún proveedor que nos tiene que aplazar algún pago porque él va a estar en las mismas. Oye, pues necesitamos X mil. Venga, vale. Lo solicité muy rápido y afortunadamente lo firmamos muy rápido. Y en esa oficina de la Caixa le habían colocado una mampara, ¿vale? Y cuando me fui a mi casa yo iba pensando, joder, es que nosotros esto lo podríamos fabricar, digo, pero claro, yo no tengo clientes abiertos, ¿sabes? Yo no tengo clientes que sean farmacias, yo no tengo clientes que sean estancos, que estaban abiertos, yo qué sé, entidades bancarias, pero yendo hacia casa dije, bueno, a ver, pero claro, mis clientes también tendrán que abrir en algún momento y cuando abran, a lo mejor sí que necesitan, oh, pues venga, buah. Y me acuerdo que llegué a mi casa y me puse a piñón, pum, 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 pum. En 3 o 4 días ya tenía toda la gama de productos que encontré por la web con sus precios, medidas, etcétera, etcétera. Y monté la web, metí precios, metí productos. Tú mismo montaste el Presta, Sí, sí, hice la multitienda, que me tuve que mirar vídeos tutoriales por YouTube, porque no tenía ni puñetera idea, pero no tenía el producto. O sea, yo metí, dije, vale, voy a meter lo mismo que ya tienen el resto, pero lo voy a meter todo lo que he encontrado al mismo precio. Y si vendemos algo, ya veré cómo puñetas nos ponemos a fabricarlo, ¿vale? Entonces, las primeras operaciones eran de gente conocida porque lo movimos por redes sociales, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero de repente, uno que nos pide una cosa, otro que, ostras, que para una cadena que tenía 5 o 6 tiendecitas, nos llega una oferta, una promoción de un fabricante que tenemos de displays en la República Checa que habían lanzado un soporte para jabón metálico. Y me pareció interesante. Digo, oiga, voy a pedir 5. Y total, que cuando los vendimos, el de la República Checa ya no tenía. Y entonces dije, bueno, vale, pues nos los fabricamos también. Fiesta, ya está. Compramos por un lado unas barras, por el otro lado, bueno, en fin. Al final, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que, mira, colocamos mamparas de metacrilato en un montón de delegaciones de Hacienda por toda España. Colocamos todas las mamparas y todas las papeleras reciclables y no sé qué para el Ayuntamiento de Sagunto en Valencia, para Tarrasa, para... Bueno, nos empezaron a llover cosas que era impensable, ¿sabes? Eh, algunas cosas no podemos ni atenderlas. Comprábamos los hidrogeles, los comprábamos por palets. O sea, bueno, en fin. Al final, la lectura fue que si nos ha pasado esto con esta gama de producto, nos puede pasar también con nuestro producto si nuestro producto está a la vista, ¿sabes? Y por supuesto que lo mismo que empezamos solamente con unas mamparas y acabamos teniendo, o sea, acabamos importando los termómetros estos de
de pistola, calzas azules de estas para los hospitales, para los zapatos. Bueno, pues yo les propuse aquí, digo, a ver si la dinámica puede ser la misma, o sea, que donde ahora tenemos vamos a poner una persona que venda, yo qué sé, pomos para las puertas de los armarios de la cocina, ¿vale? Y dice, oye, ya está, tengo mi mercado español, tengo mis clientes, tengo mis carpinteros, ya bueno, pero ¿y si de repente tú lo tienes en la web y resulta que te salta una operación para lo que habla antes, ¿no? Para poner cocinas en una residencia de universitarios que son 200 cocinas, ¿vale? Pues eso es lo que buscaba, eso es lo que buscaba. Claro. No, no, y tengo ganas de, ahora cuando lo ibas explicando, tengo ganas de traer un proyecto que hace bastantes años que trabajamos con ellos, que es Panel Fix, y venden panel sándwich. Claro, ¿vale? Algo muy concreto. Entonces, es un Shopify, llevan creo que 6 años o 7 años ya un panel sándwich vendiendo tal cual, como se escucha, por metros cuadrados, y es increíble este proyecto. Y tienen otras verticales que por respeto no las diré, pero es la primera vez que vi un e-commerce puramente B2B, que tú llegas allí, es un e-commerce y cuando quieres comprar tienes que hacer una transferencia y evidentemente hay un contacto comercial porque bueno, se compran por metros, tal, hay un tema de envíos, etcétera. Pero fue la primera vez que con este proyecto y después materiales de fábrica, que después se rebrandearon, que ahora no me viene a la cabeza, pero también vinieron al podcast. Jaume, lo siento, no me acuerdo del nombre, pero materiales de fábrica. Hostia, lo voy a buscar porque si no, pobrecito, aquí haremos una pequeña pausa. Materiales de fábrica. Aquí veremos si Avid, correcto, que vino al podcast, que facturan más de, creo que eran más de 40 millones, una barbaridad. Estos de Avitium yo creo que los tenemos ahí en el grupo de... Ah, es Shopify, me has dicho, ¿no? Ah, entonces no. No, el Panel Fix es un Shopify, que solo venden panel sándwich, Vale, y pero lo que es su entiendo es empresa, yo creo. y el Avidium, esto es un monstruo de la hostia que seguramente es un preste, pero tocado. Jaume vino al podcast y explicó ya la locura que han montado aquí, el rebranding de materiales de fábrica Avidium, etcétera. Pero también quería explicar el caso este de Panel Fix que van a venir al podcast, donde, joder, es que es un panel sándwich que al final es para temas de aislamiento y tejados y tal. Y es el claro ejemplo del propio de montar un e-commerce B2B y que funciona, ¿no? Entonces, con este caso contigo hoy, con toda la historieta que hemos ido contando de, hostia, es que literalmente rompes, dices, o compras por web o a tomar por saco, que es valiente, pero también los incentivos que ya tenías antes de hacer eso, es decir, que no fue a lo loco y bueno, va, porque veo que esto tiene sentido, sino que realmente lo hiciste por un contexto en que te ayudó a seguir creciendo, ¿no? Sí, y además te voy a decir una cosa, que también digo siempre que también era una decisión de intentar escapar sin morir, ¿vale? Que si nosotros hubiéramos tenido una dinámica comercial muy positiva, ¿vale? De mucho crecimiento, con una estructura comercial tradicional, con sus comerciales, lo mismo, asistir a feria, con unos crecimientos de facturación de X% al año, etcétera, etcétera, no habríamos tenido que hacerlo. O sea, hay que ser realista. Y tienes un modelo de negocio que te está funcionando muy bien, seguramente abres, te lo digo porque esta conversación ya la he tenido más de una vez. He estado con empresas contando un poquito lo que nosotros hemos hecho y que a lo mejor delante tenía una empresa pues, que está facturando 10 millones y que llevan 10 años en el mercado y que evidentemente no puede hacer un cambio radical. Lo que sí que estaban, o lo que sí que están planteando es, voy a abrir el canal online como un canal adicional. En nuestro caso, era una alternativa prácticamente vital. Es decir, oye, llevamos aquí 20 años, hemos ido sobreviviendo como empresa, hemos pasado muchos años o algunos años de apuro. En pandemia le vimos las orejas al lobo de una forma demasiado cercana y estaba claro que había que tomar una carretera diferente, ¿eh? Entonces, hemos podido hacerlo precisamente por eso, porque nos podíamos quitar el poco lastre que nos suponía la forma tradicional en la que estábamos comercializando nuestros productos. Entonces, ha funcionado y sí, es que ha funcionado. Y luego nos ha abierto mucho la manera de pensarlo todo. Vale, entonces, bueno, luego profundizamos un poquito. Sí, y vamos con esto. Entonces, lleváis 20 años que teníais una estrategia comercial de toda la vida, digamos, y ahora se te cambia la papeleta de, vale, pues esa comisión que yo daba al representante, esa inversión que era un coste de venta, digamos, que al final era una venta, pues tú dabas un porcentual y pagabas al comercial, ¿no? Esto pasa a que esto no es así
Y esa visibilidad que tenías, que siempre en un negocio, en marketing hablamos de visibilidad y conversión, ¿no? Esa visibilidad la pierdes, joder, a tomar por saco el equipo comercial con todo el cariño del mundo, pero ¿cómo la supliste? ¿Cómo empezaste a hacer que la gente te descubriese y te siguiese encontrando con todo el catálogo de producto que tenías? Vale, mira, nosotros también un poco de lo mismo, de forma un poco casual, ¿vale? Sí que hicimos un esfuerzo grande en que tuviera visibilidad en la web todo el producto que trabajamos, ¿vale? ¿Qué significó eso? Pues que claro, que empezamos a hacer categorías, subcategorías, a meter todas las variantes que teníamos de producto. Es más, no tardamos mucho en darnos cuenta que además de los productos que nosotros ya estábamos comercializando, teníamos que intentar completar esas gamas de producto con otros productos que el fabricante X al que le estuviéramos, tú imagínate, vale, oye, vendo marcos en rojo y en azul, pero el fabricante que me los hace también los tiene en verde, en amarillo y en naranja. Coño, pues los voy a poner también. Entonces, sin darnos cuenta, trabajamos posicionamiento orgánico sin saber que lo estábamos haciendo. Porque lo único que queríamos era tener cuantos más productos a la venta posibles para que los clientes que solían trabajar con nosotros y que estábamos encauzándolos a pedir online, que pudieran tener esa posibilidad de ver más productos, que nosotros le pudiéramos incluso recomendar. Seguíamos trabajando mucho la venta telefónica acompañada, ¿vale? Porque claro, la gente le obligabas a trabajar a través de una web, pero habría que ayudarle a navegar por ella al principio. Entonces, empezamos a recibir una cantidad de pedidos de clientes nuevos que claro, que no teníamos muy bien, no teníamos ni siquiera muy bien pilotado de dónde venía, ¿eh? O sea, yo empecé a ponerme mucho las pilas, porque además esto es como la punta del iceberg. Claro, de lo que yo no controle es muy difícil que el resto entienda lo que necesitamos y sobre todo empezar a saber qué necesidades vas a tener en el futuro, ¿no? Pero tuvimos una evolución es que fue primero la venta, ¿vale? El empezar a incrementar venta y el empezar a incrementar el cliente nuevo. O sea, no nos habíamos dado cuenta y estábamos haciendo del orden de 40, 50 clientes nuevos mensuales, ¿vale? Entonces, ¿Esto en qué año hablas? esto te hablo del 2020, finales del 2021, ya. O Es sea, decir, en el 17, de forma indirecta, ya habíais ido sembrando a nivel SEO, que aún no sabíais que estabais haciendo SEO, por el contexto que me dices, efectivamente. y cuando ya hacéis el cambio radical de, vale, vamos a trabajar puramente online, os dais cuenta de que ampliar catálogo, subir Sí, fichas de producto bien hechas a nivel de SEO, esto os hace aparecer en Google y conseguir clientes nuevos, gente que no os conoce. efectivamente. Y luego En español, ¿no? nos Que es española, ¿no? O española, sí. francés, La web o eres exclusivamente en español, ¿vale? vale. Nos pasó una cosa chula, y es que por el camino, y también un poco así de forma casual, conocí a Jorge González, al que entonces era country manager de PrestaShop, ¿vale? Y entramos con él en un proceso de mentorizaje, ¿vale? Un proceso de mentorizaje que luego se convirtió en un acompañamiento que todavía sigue a día de hoy, ¿vale? O sea, Jorge sigue siendo nuestro director de proyecto online, ¿vale? Es un poco el pegamento que nos une a todas las partes, internas y externas, ¿vale? Porque claro, yo antes cuando hablo de equipo, he hablado de equipo interno, pero luego nosotros tenemos, como la mayoría de las empresas a día de hoy, un enjambre de colaboradores externos, ¿vale? Entonces, con él empezamos en el tercer trimestre, yo creo, del 2021. Y claro, fue la primera vez en la que yo empecé a oír hablar de forma un poquito más profesional de métricas, objetivos, necesidades de inversión para cumplir esos objetivos, empezar a entender qué es lo que buscamos, cómo lo vamos a conseguir. Y bueno, para mí fue la noche y el día. He dicho siempre que fue la primera conversación que tuve con Jorge fue un punto de inflexión porque entendí mucho de lo que íbamos a ser a partir de entonces, ¿vale? Y bueno, hemos ido ensamblando cositas y bueno, pues hemos ido consiguiendo que ahora sí que tengamos un foco muy puesto, pues como otros comercios electrónicos, ya no digo de los supercañeros, pero bueno, de estos comercios electrónicos que vamos avanzando en el día a día, ¿vale? Y eso también fue muy importante. Es que es 100% así lo que tú decías, ¿no? Pues la evolución del proyecto, la empresa, pero también tu propia evolución
como responsable del mismo. Y es lo de siempre, no sabes lo que no sabes. Entonces, a día de hoy tenemos la gran suerte de que con un teléfono móvil, a diferencia de hace 20 años atrás, tiene toda la información del mundo, incluso demasiada, que ahora tienes que saber filtrar, que te van abriendo píldoras o vas conectando puntos, ¿no? Entonces, encontrarte como un perfil como Jorge González, que después te va conectando con otros perfiles en el propio, en el PrestaShop Village, pues otros colaboradores que dicen, mira, por esta agencia de PrestaShop he colaborado con 4 proyectos y lo hacen bien. Hostia, pero este de email marketing he visto tal que lo hace bien. Y ahora que en nuestro caso, ¿no? Como agencia, yo siempre lo veo como el dentista, nosotros lo trasladado como el dentista, el antes y el después de la boca, ¿no? Un blanqueamiento dental es de cajón, pues la foto del antes y el después. En nuestro caso es la posición media en Href, que son datos públicos. Entonces, creo que es muy interesante este punto de encontrar perfiles que ya lo hayan hecho y este acompañamiento, como tú comentabas, pero también hablemos esta parte de colaboradores. En definitiva, cuando hablamos de un proyecto de una facturación de base de 1 millón de euros, aquí esto es importante, ¿no? Es lo de siempre. Una cosa es facturación y otro tema es beneficio, que esto hay que explicar a los Sí, efectivamente. la rentabilidad, que aquí implica los costes y los salarios, y tener 12 personas en nóminas cada mes se tiene que estar ahí, y aquí hay flujos de caja y no entraremos en temas financieros para simplificarlo, ¿no? Pero donde quiero ir es que puede que no tenga sentido tener a alguien que sepa mucho de SEO o mucho de Google Ads, que lo tengas 8 horas, o Meta o email marketing, y si más no, lo que yo veo en empresas de esta magnitud es, hey, ¿tiene alguien in-house que tenga unas bases de marketing y sobre todo de quién es el cliente y del producto, y que después coordinar con agencias o freelance los diferentes canales, ¿no? Pues, y aquí me tiro a la piscina y no hemos hablado de este tema y ahora entramos, ¿no? Go to market del proyecto, después de 1 hora de podcast, pero ya hemos ido tocando palos. Me imagino que es como tú has ido hablando, amplitud de catálogo, por consecuencia la gente busca en Google y os reencuentra. Aquí puede que Jorge os diga, hey, si ya os encuentran por SEO, ¿por qué no empezáis a invertir en Google Ads? Abrís Google Ads, me estoy tirando un Sí, triple, ¿eh? sí. Pero con esto ya empezáis a conseguir más visibilidad, lo que decíamos, con esa operativa que ya teníais de catálogo, y después ahí viene el problema de la conversión o la velocidad de carga del PrestaShop y poner un DoFinder en el buscador o el WhatsApp o las reseñas. Entonces, hablemos un poco de la evolución del marketing digital del proyecto, cómo lo hacíais los inicios y cómo lo hacéis actualmente, cuál es vuestra estructura ahora y Mira, lo que perfecto, perfecto. En los inicios, como te he comentado, no teníamos no teníamos ninguna estrategia de captación de clientes razonable, pero porque ni siquiera lo conocíamos, ¿vale? Nosotros, cuando empezamos a plantear la primera vez una estrategia de trabajo, después de haber hecho una auditoría relativamente seria, a mí me lo pareció muy seria, el tipo de producto que teníamos, con esas intenciones de búsqueda, con esa potencialidad de venta, etcétera, ¿vale? Competencia. Bueno, pues después de haber hecho todo eso, yo me acuerdo que la conclusión era, oye, tenemos este potencial, pero para conseguir este potencial, sí o sí necesitamos. Y lo que hicimos fue, incorporamos una persona en el equipo, que es una persona técnica, ¿vale? Que es programador, que pilota perfectamente PrestaShop, que a mí me parece... Mira, yo en aquel momento tenía la duda de, y lo he dicho más de una vez, tenía la duda de un perfil de marketing digital que estuviera acostumbrado a montar campañas de email marketing, que supiera algo de ads, o este tipo de perfil. Y al final, en realidad, la persona que entró, que se llama Angelo, que es compañero de aquí de la casa ya hace unos cuantos años, entró porque fue la persona que tenía una disponibilidad en el momento y porque él demostró que tenía muchas ganas de entrar, y etcétera, ¿no? Y la verdad es que ha sido un acierto tener una persona en el equipo que los problemas que se nos presentan de usabilidad, de instalación de módulos, de compatibilidades, de conexiones, etcétera, nos los podemos solucionar. se cae. Nos lo podemos solucionar nosotros, efectivamente. Y luego, una red de colaboradores externos. Empezamos trabajando con una agencia que nos hacía un poco de todo. Sé que esto lo dijo Mauri también, porque tenemos una opinión muy clara al respecto. Y he aprendido que zapatero a tus zapatos. Entonces, tenemos una agencia que, bueno, a todo esto, estamos aquí tú y yo hablando que no trabajamos juntos, que luego la gente se va, joder, nosotros trabajamos con una agencia que nos lleva SEO, ¿vale? Trabajamos con una agencia que nos lleva el contenido del blog. A día de hoy, y aquí voy a soltar una bomba, no hacemos ads, ¿vale? No hacemos nada. Lo único que hacemos es una campañita de protección de marca que nos cuesta 150 euros al mes, ¿vale? Para que si alguien pone Moldiver, Moldaver, Molduver, lo que sea,
que por lo menos aparezcamos nosotros arriba, ¿vale? Que no nos machaque nadie, pero es una decisión que tomé yo el año pasado, más o menos por estas fechas. También es cierto que seguramente lo que estábamos haciendo tampoco estaba hecho, no sé, muy currado, no lo sé, pero desde luego dejamos de gastar ese dinero, que no era mucho dinero, pero no hemos notado ningún resultado negativo en absoluto, en absoluto. Y yo quería hacerlo primero para poderle dar la oportunidad a ese dinero y utilizarlo en otras cosas que creía que nos iban a traer más rentabilidad, pero sobre todo porque ahora podremos hacer lo contrario, y es poder decidir, por ejemplo, el año que viene, que es una de las teclitas que yo creo que intentaremos tocar. Esto a lo mejor te va a gustar, ya lo hablaremos luego ya en privado. Poder decidir si podemos retomar la inversión en ads, ¿vale? Pero sabiendo que con la dinámica que nosotros llevamos en los 2 últimos años, etcétera, etcétera, podamos ver de forma más clara si esas inversiones en ads nos están trayendo algo o no, ¿vale? Es que antes como que estábamos en una dinámica en la que estaba todo junto, y yo decidí, bueno, pues no solamente eso, pero vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Y la dinámica se ha mantenido, bastante estable. Pues si ahora a esa dinámica, pasado un tiempo, volvemos a añadirle ese extra, pero trabajado con otra gente y trabajado de otra manera, podremos decidir si esa inversión tiene o no tiene repercusión, ¿vale? Esto sucede en muchas empresas, muchísimas, también una casuística parecida. Y yo siempre hago unas preguntas de base, ¿no? Y esto a mí, por ejemplo, me pasó con Personalizo, que al final vender chapas personalizadas, imanes para bautizos, comuniones, tazas, son tickets muy bajos, márgenes bajos, donde el CPC y el CAC es matador, e incluso a diferencia de un B2B de tazas para eventos o para empresas como los Welcome Packs, ahí sí que puedes tener un lifetime value, es decir, que el cliente te pueda comprar 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Dicho esto, y esto yo lo he vivido un montón, mi primera pregunta es, a día de hoy, el canal de Google es uno de los canales, o es el canal principal de captación de cliente nuevo. Sí, Vale. sin duda. Cuando esto sucede, que a día de hoy es por orgánico, aquí es ser muy estratégico mediante Google Ads qué tipos de productos el CAC en la primera compra son rentables, que eso sería una primera campaña a nivel de shopping, sobre todo, porque a día de hoy, aunque hablemos de Pimax, casi siempre hablamos de shopping, y ahí vas a exigir un CAC X o Y, y por un CAC es el coste de adquisición a través de la campaña, y a través de este CAC de base, si tú sabes que ese producto es más o menos recurrente porque es un cliente profesional, como puede ser un roll-up, que puede ser una empresa que va a una feria, pero después te pide una taza o te pide, bueno, ya nos entendemos, un welcome pack, y por consecuencia también el ticket medio, porque no es lo mismo vender un marco de aluminio, por el tipo de cliente también, bueno, no sé, ahora no tengo muy claro vuestro catálogo, pero es muy importante primero hablar de catálogo y quién es el cliente de detrás, y también tanto el coste de adquisición de esa tipología de producto y también el margen que tenemos, porque no es lo mismo hacer una campaña de Google Ads para un marco que un roll-up, que una maquinaria pesada o incluso una impresión. Sí, es que nos preguntan muchas veces, oye, ¿cuál es el ticket medio que trabajáis? Pues mira, nosotros, porque lo he mirado antes, que no me lo sé de memoria, pero nosotros tenemos un ticket medio de 200, no llega a 250 euros por pedido. Pero hace un mes y poco, porque fue una cosa así extraordinaria, porque fue en pleno mes de agosto, nos entró un pedido de 7.000 euros para servir en las Islas Canarias, además. Y sin embargo, pues tenemos pedidos de 15 euros. Entonces, el ticket medio te vale para, bueno, estadística y poco más, ¿vale? Lo que tú dices, al final hay que profundizar mucho. Nosotros yo creo que somos una empresa pequeña y tenemos un montón de teclas, bueno, como todas las empresas en realidad, que venden online, un montón de teclas para tocar, pero no tenemos la capacidad de tocarlas todas. Entonces, yo creo que hay cosas que es mejor, oye, si no lo voy a hacer bien, es que no voy a invertir ni dinero ni esfuerzo. Voy a Claro. centrarme porque a veces no solamente es el esfuerzo económico, es el esfuerzo de tiempo. O sea, yo me devano los sesos para conseguir tiempo para poder invertirlo en horas rentables. Y bueno, lo que tú dices seguramente requiere seguramente no, soy consciente, requiere de una estrategia mucho más pensada, estudiada, etcétera, ¿vale? Entonces, de momento, no hacemos por eso, ¿vale? Sí, no, y además que lo dicho, que no es evidente, y ahora estaba pensando en vuestro caso, porque es lo que comentamos, y todo esto es hipotético, pero donde quiero llegar es que si tú eres fabricante de una vertical de marcos y es un porcentaje representativo de tu negocio a nivel de ventas,
y tú sabes que el mercado objetivo en España, en Portugal y Francia, que son las versiones idiomáticas que tienes, es competitivo a nivel de precio, que es un poco lo que hace Amazon y está haciendo Google Shopping. Al final es como la economía perfecta a nivel de oferta y demanda. Entonces, yo a veces lo traslado al ecosistema de los supermercados con Mercadona y la marca propia de Hacendado. Donde estoy viendo es que cuando un producto es un estándar y tú puede que con tu experiencia en Store tengas muy claro que hay un aluminio de calidad y otro que es una puta mierda, pero muchas veces el cliente final no sabe que ese aluminio es más o menos caro, que eso es un montón como fabricante, ¿no? Donde estoy yendo es que si tú cuando tienes una vertical ganadora que puedes ir, que a mí es lo que estoy intentando empujar ahora y en el podcast voy a empezar a hablar mucho de esto, de desde el sur de Europa ir al norte de Europa, que creo que aquí tenemos una ventaja competitiva por nuestros costes de estructura y si tienes una buena logística a Alemania, por ejemplo, creo que ahí, o sea, el mercado francés y alemán, es que son, ya no hablo de Reino Unido, pero son mercados espectaculares. Entonces, si tú eres ya a día de hoy muy fuerte en una vertical y eres fabricante, es validar que con Google Ads lo trabajas bien en tu mercado, en este caso nativo, que es el español, pero si funciona, gasolina para, sobre todo al norte, bueno, centro y norte de Europa, ¿no? Que ahí es donde podemos ser muy competitivos desde el sur de Europa. Dicho esto, tengo muy claro, también para ir encargando el podcast, que no, se me está haciendo muy corto porque, claro, yo empatizo mucho con tu historia. Ya tengo ganas de dejar de grabar e ir a hablar con... Mi padre tiene ya 70 añitos y aún sigue, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que es clave para todas las empresas tradicionales que vienen de la distribución e importación incluso de China, que al final era el playbook, ¿no? De iban a China, traían aquí los containers, ahora el chino ya viene aquí incluso por tren o por aire rápido y incluso lo que han hecho muchos, o al menos lo que he vivido, es que muchos han dicho, bueno, pues lo fabricamos aquí e incluso lo que pasó con la pandemia también es el stock rápido, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro podcast. Resumen, hemos aprendido importancia de amplitud de catálogo y no limitarnos y seguir creciendo, de vender el producto a cualquier tipología de cliente, ¿no? El pivotar al 100% online y trasladarlo todo a PrestaShop e incluso teniendo a alguien en nómina in-house de PrestaShop y complementarlo con agencias externas. Canal de Google como uno de los canales principales para captar gente que busca de forma proactiva el producto que tú tienes. Internacional, he visto que tenéis portugués y francés. Esto de forma rápida, ¿cuándo hace que lo tenéis? Mira, tenemos web en portugués y tenemos web en Francia. No está la web completa en ninguno de los dos países porque hemos ido acotando un poquito, sobre todo por el tema de los envíos. A día de hoy no llega ni al 10% nuestra venta en el exterior. Pero Francia empezamos el año pasado, la lanzamos en agosto del año pasado y Portugal un año antes. Y la estamos trabajando como hemos estado trabajando la web española, o sea que tiene una evolución muy parecida. ¿Qué significa? Pues que Portugal ha crecido este año o crecerá este año un 40%, Francia crece el 100% porque el año pasado no teníamos venta, pero estamos haciendo un trabajo en paralelo, o sea que de contenido nuevo que lanzamos en el blog lo traducimos en los 3 idiomas. El posicionamiento que tenemos en una categoría, una subcategoría nueva, intentamos afinar muy bien el trabajo, no solamente hacer una traducción automática, sino asegurarnos de que esa nomenclatura que nos está lanzando la traducción tiene sentido en esos países, ¿vale? Y ajustando también, que lo hemos hecho ya en algún caso, las ofertas de producto o la forma en la que vendemos el producto a los primeros comentarios que tenemos de esos países que de momento no conocemos, ¿vale? Tenemos el hándicap de que nosotros solamente atendemos por WhatsApp en esos países porque no tenemos gente aquí que hable francés ni que hable portugués. Con los portugueses nos apañaríamos, nos ha pasado alguna vez. Pero para nosotros es muy ilusionante porque van poco a poco, van poco a poco. Al final, esto siempre conformarse con lo que tienes, porque ya me gustaría a mí crecer al 100%, que ya buscaríamos la manera. Pero bueno, de momento también es cierto que nos permite ir adaptándonos de forma muy tranquila, ¿vale? Pero el objetivo para el año que viene es abrir otro país más y lo tenemos que decidir, que yo creo que será o Alemania o Italia, pero de Alemania potencial o los dos, sí, eso sería lo ideal. Pero bueno, al final Francia nos costó mucho menos que Portugal, las cosas como son, porque el costoso fue Portugal, Francia al final, pues bueno, la traducción ya la teníamos más o menos apañada cómo hacerla. Y que ahora con ChatGPT va rápido. Sí. También, ¿vale? Y bueno, ¿Cómo hacéis la traducción en PrestaShop, por curiosidad? ¿el qué? En la traducción en PrestaShop, ¿cómo lo estáis haciendo? Mira, la traducción, el grueso de la traducción utilizamos una empresa de traducciones. El grueso, ¿eh? O sea, cuando hicimos la multitienda, digamos, el multidioma.
No te sé decir la empresa porque lo llevó el compañero que lleva eso. Y ahora las traducciones las hacemos todas por IA, todas. O sea que, bueno, a día de hoy, claro, es que Por otros países más y ya está. Y si Polonia con moneda local también. estamos implementando inteligencia artificial en todo lo que se nos ocurre y un poco más. Sí, sí. Estamos todos igual. Genial. Pues hilando ya con el final del podcast, hablemos un poco también de ti, ¿no? 27 años en un proyecto, has visto de todo, has visto la crisis del 2008, que también me imagino que en vuestro sector hay, también me imagino que toda la vertical de marcos, fotografía, que yo al menos aquí en Girona he visto como incluso algunas tiendas de fotografía han cerrado. ¿Cómo ves el presente y futuro del proyecto con todo el contexto que estamos viendo, ¿no? Tanto la parte de internacionalización que hablabas, la IA, Claro, pues ¿qué hay del proyecto? mira, en realidad el futuro se lo veo chulo. Se lo veo. Pensaba que ibas a decir jodido. Y yo, No, 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 hostia. no, qué va, no, se lo veo divertido. Es más, lo estamos viviendo divertido. No tenemos 2 semanas iguales. Es como estamos en un proceso muy dinámico. Yo siempre digo que, por desgracia, nos va muchísimo más rápido la cabeza que las manos. O sea, tenemos bueno, no quiero mover la cámara por si acaso, voy a enseñar la pizarra que tenemos ahí de proyectos. Tenemos una pizarra, otra pizarra, Asana, todo lleno de proyectos por hacer, de productos por meter, de ideas por lanzar, pero tenemos por delante, yo creo que un futuro muy, muy chulo, porque además sabemos que en la dinámica en la que estamos ahora nos sale la cifra y en realidad tenemos un campo muy, muy grande por trabajar. O sea, tenemos un campo muy grande por trabajar a nivel de contenido. O sea, nosotros no estamos siendo, mira, tuviste ahí a Mauri, que es un auténtico animal de su empresa, de los contenidos, ¿vale? Pues en realidad nosotros podríamos hacer una historia, no digo que parecida, pero sí que se le acerque, ¿vale? Tenemos, lo dicho, mucho producto por lanzar. Tenemos, o sea, puertas en las que tocar que todavía no hemos tocado. O sea, que en realidad yo veo un proyecto muy, muy ilusionante. No he dicho nada, pero estamos trabajando mucho automatizaciones, ¿vale? Que al final nos están dando la vida para cosas que eran impensables pues hace un par de años. Y lo mismo en automatizaciones, que a mí me ha tocado dar alguna charla porque para la empresita que somos tenemos montado una buena. Y aún así, la clave es que cada automatización que montamos luego es replicable en muchas secciones de la web. Y eso es lo que todavía nos falta. ¿Cómo las montáis? Es decir, N8N, tenéis Nosotros trabajamos con Connective, ¿vale? Hablo de toda la parte bien del marketing. email, ¿Vale? sí, hablo de marketing. Por interno, a nivel interno sí que estamos trabajando. Entró una persona en el equipo a eso, a montar automatizaciones internas con N8N. Eso lo dejo ahí aparcado y te comento luego. In-house, ¿eh? O sea, Sí, el sí. variado. Sí, Un sí, contratado, sí. bien, Sí. bien, bien, bien. Las automatizaciones de email marketing las trabajamos. Empezamos trabajando, que además sé que lo nombró el otro día Mauri, con Ágora, ¿vale? Con Ágora Digital. Porque yo conocí a Alejandro Ramos, que es el CEO de Ágora, y de la época de PrestaShop, nosotros teníamos Kit instalado, no le estábamos consiguiendo dar uso No lo usabais. no lo usábamos, efectivamente, no lo usábamos. Y teníamos el Hay carrito. una barrera de entrada interesante, pero cuando ya la has arrancado, Sí, sí, además, la historia es que empezamos a trabajar con ellos en un proceso en el que ellos nos montaban unos flujos mensuales y a la vez nos enseñaban, que es la clave, ¿vale? Además, yo me acuerdo de una conversación que tuve y me dice, mira, Néstor, dice, si sois un cliente habitual o normal, estaréis con nosotros 1 año, 8 meses, 1 año y 2 meses y os iréis, porque aprenderéis. ¿Vale? Y además yo insistí mucho que una persona aquí aprendiera. Entonces, a día de hoy navegamos ya solos y tenemos montadas cosas que para nosotros son cosas muy chulas, ¿vale? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo hablando de empresa B2B que no tiene glamour, que es lo que digo, que vendemos lo que vendemos, ¿vale? Nosotros tenemos montada en varias fichas de producto, que son máquinas, ¿vale? Y tenemos montada la automatización de que cuando le vendemos a un cliente una máquina, ¿vale? De forma automática recibe un correo al día siguiente con el manual de instrucciones de esa máquina en un PDF y con el despiece por si tiene que pedir alguna pieza al día de mañana, ¿vale? Algún repuesto. Otra automatización al día siguiente o a los 2 días con un vídeo de uso de esa máquina, ¿vale? Y con las 4 cositas que a lo mejor sabemos que esa máquina les suele dar guerra. Si es una máquina de medición, pues mira, a lo mejor, bueno, cuatro tips, ¿vale? Si esa máquina, imagínate que es una máquina de cortar cristal,
¿vale? Bueno, y nosotros, que no es el caso, vendemos cristal. Bueno, pero voy a poner un caso real. Máquina para cortar cartón pluma. Y nosotros vendemos muchísimo cartón pluma. Joder, pues a los 10 o 15 días le mandamos un contenido de cómo conseguir tus mejores cortes en cartón pluma, no sé qué, no sé cuántas. Contenido, ¿vale? Y luego al mesecito una oferta en cartón pluma. Y a los 2 meses o a los 3 meses, según lo hayamos calculado nosotros, una oferta en las cuchillas que utiliza esa máquina, ¿vale? Y tenemos un flujo montado que casi alcanza los 6 meses, ¿vale? Todo eso lo tenemos montado en 2 o 3 máquinas, claro, casi en Pues imagínate si le metes Google Ads. pues bueno, Ojo del cartón a la máquina del cartón pluma, que seas el amo del pues hispano, al final, que tienes trabajado el CAC. O sea, perdón, sí, que el coste de adquisición ya lo tienes de ese cliente, está claro. Pues al final, tenemos como 100, bueno, tenemos 146 flujos montados en la web, ¿vale? De todo, de carruseles de producto, hemos metido automatizaciones en la página web, o sea, en el blog, hemos metido con WhatsApp. Es como un caballo de batalla muy fuerte para nosotros, pero además, porque yo siempre insisto, para nosotros es la mejor manera de economizar muchísimo el mantener un impacto comercial a nuestros clientes. claro, no, es que Yo es no la puedo clave estar llamando por teléfono o la gente de aquí a un cliente, oye, ¿qué tal te ha ido la máquina? Oye, ¿necesitas algo? Joder, no, pero vamos a intentar hacerlo a través del correo electrónico o del WhatsApp, ¿vale? Y luego las automatizaciones internas, pues por ejemplo, hemos montado, que esto el que tenga un PrestaShop le va a sonar vamos, a ángeles celestiales. Hemos montado un sistema interno para poder cargar las fichas de producto. O sea, a nosotros, por ejemplo, teníamos calculado que cargar una ficha de producto manualmente, ¿vale? Con que ya tengamos las fotografías de ese producto, que tengamos el nombre del producto, que si manejar el texto del posicionamiento, las combinaciones, añadirlo a una categoría, crear la categoría con sus textos de posicionamiento, con sus enlazados con productos relacionados, etcétera, etcétera, pues tranquilamente nos costaba media hora. 30 minutos a lo mejor, ¿vale? Hacer una ficha de producto. Y ahora hemos montado una historia que la ha montado un compañero que se llama Alejandro y nos cuesta como 2 minutos hacerlo para los 3 idiomas, ¿vale? Sin probabilidad de error, porque antes lo que nos pasaba muchas veces es que como estábamos creando esas fichas de forma bastante manual, a lo mejor se quedaba en portugués el campo de la descripción larga sin hacer, porque a la persona que lo estaba haciendo le interrumpimos en algo, ¿vale? O bueno, o lo que fuera, o el enlazado interno no estaba bien, bueno, pues estamos como esa. de aquí van a salir, y esto ya hablaremos, a ver si también si te animas, a hacer como una masterclass de esto. Evidentemente, bueno, ya hablaremos fuera de Sí, micros, ya. pero creo que es muy interesante lo que estás explicando, tanto la parte de Connective y tangibilizar lo que estás diciendo, como todo lo que es, que esto daría para un podcast, gestión de catálogo, y tus aprendizajes y cómo lo habéis ido pivotando, porque realmente para mí es uno de los puntos clave el escalar Es la que gestión de catálogo a todos los idiomas posibles. es una cruz, es una cruz. Es una cruz si lo queremos solucionar sin recurrir a una herramienta externa que te cueste, no sé, 1.000 euros al mes, ¿vale? No sé. Nosotros, bueno, la idea de incorporar a la persona el perfil que buscamos ahora y que nada, empezó a trabajar hace 3 mesecitos y era 100% eso, tenemos que intentar hacernos internamente todos esos procedimientos que nos faciliten el día a día, en tiempo sobre todo, sobre todo en tiempo. No, es que es una de uno de los grandes retos que tienen todos los e-commerce, digamos, multimarca o de distribución de producto, porque al final es una de las palancas de crecimiento. Pues eso todo Genial, le pues damos, le damos rienda suelta. sí, no, esto ya me lo he apuntado y he dicho, vale, hablar con Néstor después. Entonces, de mi lado, primero de todo, agradecerte un montón el ratillo. Antes de ir finalizando el podcast, 3 e-commerce que te gustan y que los sigues de cerca y que los recomendarías para tenerlos controlados y aprender de ellos. Vale, tres. Mira, por ejemplo, bueno, te voy a decir tres que suelo visitar yo, pero sobre todo para fijarme, o sea, para aprender. Me fijo mucho en Football Emotion. Los conozco personalmente además porque nos hicieron un proceso de mentorizaje con una historia de una asociación de empresarios de Aragón, que son de aquí de Zaragoza. Aparte que me pareció brutal porque encima había coincidido que ellos estaban en las instalaciones nuevas, nos las enseñaron y son pues lo que todo el mundo querría tener si tienes una empresa, ¿vale? Pero me parece que, aparte del tema del contenido, me parece que es una de las webs más chulas de cara a la orientación al producto para el cliente. O sea, cómo lo tienen todo de bien trabajado, comparativas de producto,
el producto pensado para si el que ha entrado es el chavalín que se quiere comprar unas botas y que le quiere decir a su madre o a su padre, o el entrenador de fútbol que le quiere mirar la equipación lo tienen todo súper cuidado. Me parece un ejemplo. No, no, es una barbaridad, además que es bueno, ahora es el grupo, ¿no? Ya no solo es Football Sí, Motion, sino compraron Basketball, o sea, es una barbaridad. Y toda la estrategia de Media Company, el canal de YouTube que tienen es una barbaridad. pero bueno, claro, yo estuve allí y tienen 2 estudios de grabación que parecen dos Bueno, estudios de televisión, ¿vale? Luego, por ejemplo, otra web que miro muchísimo, no los conozco de nada, ¿eh? Es la web de Efecto LED, de venta de iluminación, de lámparas, de... vale, Bueno, esta web la miro mucho a nivel de arquitectura de la web, ¿vale? Y de cómo tienen trabajado ellos el lado del profesional, ¿vale? Que al final es a lo que nosotros hemos tirado. Hay algo que no he comentado. Nosotros tenemos la web con precios abiertos, ¿vale? O sea, en la web tú puedes ver los precios de los productos. La mayoría de los clientes compran a ese precio, ¿vale? Porque además tenemos un escalado de precios por cantidad, con lo cual el cliente que necesita más cantidad, el precio se le actualiza automáticamente. Pero vale. sí que tenemos un rango de precios diferentes para un cliente profesional, que nosotros lo consideramos con unos baremos, y también para clientes distribuidores, o sea, que eso es solamente una parte del catálogo, pero clientes que revenden nuestros productos, ¿vale? Y eso Efecto LED lo tiene muy bien controlado, lo tiene muy bien solucionado. Y luego, otra web que además esta no la tenía yo muy ubicada, pero escuché el otro día en un podcast, el podcast era el podcast de Corti, y es ay, ¿cómo se llama? La web del apicultor. La tienda de La tienda del apicultor y apicultor, mira, ¿vale? va a salir, yo lo estuve grabando con Joshua Sí. y saldrá dentro de nada y es una locura. Bueno, pues es que me pareció una flipada la barbaridad de web que tienen montada para algo tan nicho, tan vertical, ¿vale? Pero bueno, claro, es que estuve viendo la web con un poquito de detenimiento, es una auténtica barbaridad, pero bueno, es a lo que nosotros estamos enfocados, o sea, a conseguir coger un vertical el que nosotros decidamos y hacerlo horizontal y ampliarlo todo lo que podamos. Es una locura. Y luego, claro, me Es el que es algo que nosotros tendremos en proyecto muy a futuro, cuando me has hablado antes, oye, ¿y dónde ves la empresa, no? Pues veo a nuestra empresa ganando dinero con formación, ¿vale? Y me parece muy chulo cómo lo han hecho ellos, el tener unos contenidos orientados al cliente, gratuitos, como haces tú, ¿vale? O sea, yo, además, ya te lo he dicho antes cuando hemos hablado fuera, o sea, te veo todo lo que haces porque me parece muy útil, joder. Y si el día de mañana necesitáramos dar un paso más, pues sé que recurriría a alguien como tú para hacer el Academy, ¿vale? Y hablaría, oye, ¿y cuánto? Pues bien, es un contenido útil, gratuito, pues estoy convencido que el contenido de pago lo voy a aprovechar sí o sí, ¿vale? Pues ellos han sabido también a esos apicultores más aficionados que empiezan con ese contenido gratuito a decir, oye, ¿queréis dar un pasito más? Toma, aquí tenéis el contenido de pago y vas a conseguir más productividad, mejor miel, tratar mejor a tus abejas, lo que sea. O sea, me pareció una chulada. No lo conozco. Bueno, pues, y hace años que lo seguía, también creo que lo conocí en un podcast de los primeros de, no sé si era de e-commerce news o marketing for e-commerce, que explotó la cabeza y hacía tiempo que perseguía a Joshua, de tío, va, que al final, bueno, nos encajamos, entonces bueno, ya te lo pasaré cuando salga, que va a salir. Claro. Bueno, además ahora tú también tienes ya una marca creada y es más fácil Ahora es muy útil. que la gente venga, ¿no? Digo yo. Sí, no, no, pero bueno, mi objetivo sigue siendo el mismo, tanto ya sea la tienda de apicultor como ha sido hoy tu caso, que creo que es, joder, es muy tangible porque evidentemente hay los Naturitas de Por Village, Trading, PC Componentes, y puedo decir todos los pure players que son ejemplos que todos seguimos, pero también creo que la realidad es ir a buscar estos distribuidores, como tu caso, ¿no? De más de 20 años picando piedra y lo que se decía mucho cuando yo estaba en la universidad de transformación digital, ¿no? Que aún a día de hoy sigue estando el reto de, pues, canal comercial pasarlo a transaccionar en un CMS, sea cual sea, que el almacén tenga un SGA que vaya conectado con este CMS y con el connected de turno. Y parece, cuando tú escuchas muchos podcasts de e-commerce, muy evidente, pero es que a día de hoy hay un gran reto y Agora Digital, también conjuntamente con Corti y Product Hackers. Incluso hay un grupo de WhatsApp, de WhatsApp solo de e-commerce B2B, ¿no? Porque es uno de los grandes retos que tenemos. Así que nada, dejaré añadidas estos 3 e-commerce y de mi lado
una hora y media de podcast. Creo que ha sido de los podcasts que para quien tenga un e-commerce B2B hay un montón de aprendizajes de experiencia de tu lado, ¿no? Muy transparente de cómo lo has ido gestionando y lo has ido viviendo. Y nada, empezamos hablando del podcast, de los inicios, ¿no? De ese primer negocio totalmente offline, de un emprendimiento, ¿no? Y que hablamos después de la pivotación al offline a lo largo del podcast. Hablas también de esos 20 primeros años, ¿no? Que era el foco del producto para el profesional y después ah, comentamos ese primer catálogo donde se veía pues, el producto para enseñarlo, para no tener que imprimirlo siempre. Y en el 2017 esa primera apertura del PrestaShop, ¿no? Con eso también la llegada de la pandemia y la adaptación rápida de o te espabilas o cierras. Y en este caso, pues con la web de Frena al Virus, muy buen nombre también. Así que con eso os adaptáis e incluso es un año que vendéis bien y ahí es cuando te abre la bombilla y dices, si hemos vendido bien, hemos montado una operativa, vamos a hacer lo mismo con nuestro catálogo de siempre, ¿no? Pues cuando todo vuelva a la normalidad. Con esto hablamos también de la propia tecnología, las claves del e-commerce B2B, el tema de la gran discusión que yo he tenido de enseñamos precios sí o no. Incluso te digo antes, enseñamos producto por internet sí o no, que nos lo van a copiar. Ya. Eso también era mucho antes del tema de la web. La evolución propia comercial del offline al online, a nivel también de cómo busca el cliente actualmente el producto, la bajada de la demanda en algunas ferias del sector, como yo lo he vivido en Intergif con el sector del souvenir, que ha bajado mucho, o la feria de Barcelona, que casi ha desaparecido. Yo cuando era pequeño era una locura y, bueno, no es que de pena, pero evidentemente ha evolucionado. Y después también toda la parte de creación de productos incluso nuevos en base a las tendencias de indexación de producto que vas teniendo, búsquedas que ves en Search Console o incluso por atención al cliente, ¿no? Hablamos del modelo, ¿no? De distribución de producto, dropshipping y manipulación del mismo, la actualización del software y lo que nos pasa a todas las empresas de más de 20 años, de ya no sea solo el RP, el SGA y todos los palabrejios que quieras, CRM, lo que tú quieras, CMS, ahí podemos hablar un montón de cosas. Y por ahí enlazamos con OnRP, que estás contento y no hay ningún patrocinio aquí, a mí tampoco me patrocinan, Nada. pero digo que si hay una herramienta que lo hacen bien y encima son de aquí, pues joder, claro que sí, decirlo, ¿no? Y hablamos de un punto para mí que es clave cuando se hace esta transformación de el uso y la limpieza de la base de datos, porque al final, si llevas 20 años vendiendo a clientes, que muchos de ellos son recurrentes, hostia, pues coger tu Connective, exportar un Excel, subir ese Excel a Connective, Clavillo, ActiveCampaign, lo que tú quieras, y empezar a trabajarlo. Y también hablamos de, pues, aquí ha sido como un momento gordo de todo ese cambio estratégico en el 2019-20 después de la pandemia, ¿no? Hablamos de SEO, trabajar toda esa parte de gestión de catálogo que no lo hemos tocado como tal, sino al final, pero que es un punto clave del día a día de una empresa de distribución de producto. Mencionamos a Jorge González, que al final es uno de los, para mí, de los reyes dentro del ecosistema del PrestaShop y con mucha experiencia. Yo me he cruzado con él en un proyecto y bueno, me encanta evidentemente todo su bagaje y que tiene las cosas están muy claras porque se ha metido un montón de hostias. Así que qué importante es a veces tener a alguien que ha pasado por donde tú quieres ir y lo de siempre, no sabes porque no sabes, ¿no? Y creo que parece una tontería, pero es fundamental. Y hablamos también de la incorporación de perfiles técnicos en este cambio, ¿no? Igual que teníamos comerciales o representantes, pues tener a alguien de PrestaShop o tener a alguien que sepa de SEO, de Google Ads o lo que sea. Y también la clave de esto, ¿no? Al final pasas a ser un modelo puramente de canal online, con lo cual tu canal de venta que es el Presta tiene que estar perfecto. Aquí he dejado como apunte, ¿no? La opinión también reiterada de las agencias 360 o una agencia especializada y también es por el motivo que ahora aquí tiro la cunita, pero de nuestro lado solo hacemos SEO de Google Ads y estamos muy tentados siempre a entrar en Meta, pero a día de hoy no tenemos a nadie que sea un crack, desde mi opinión, en el equipo, con lo cual yo sé de SEO, Pera Pla sabe un montón de Google Ads, yo lo sigo y sabemos de e-commerce, con lo cual no nos vamos a salir de aquí porque esto entendemos como una especialización en la medicina, ¿no? Tú sabes de corazón, tú sabes de pulmón, tú sabes de X o Y, pues esto es lo mismo. Me he guardado el punto de no trabajáis Google Ads y evidentemente hay unas razones implícitas que siempre va relacionado con la rentabilidad y hemos entrelazado posibles hipótesis de cómo hacer esto rentable y por ende hemos hablado también del pedido medio, que no es lo mismo pues una familia de producto como la maquinaria, donde incluso hay una retención porque hay un desgaste de las hojas de corte, por ejemplo, o un one shot porque es alguien que busca precio y te ha encontrado a ti pero no va a volver. Eso se tiene que tener en cuenta. Aquí creo que el gran potencial del proyecto
y seguramente lo sabes, que es internacional, y aquí quiero coger a 4 o 5 personas del ecosistema e-commerce y abanderarnos y hacer como un curso gratis o un playbook con gente que ya lo ha hecho para ayudar a otros e-commerce, como tu contexto de cómo ir a Italia, Alemania y evidentemente de forma rentable. Y por último, no menos importante, y mira que me estoy quedando sin voz, el uso de automatizaciones. Aquí hay un melón de la hostia, pero lo dejaremos así. Entonces, Sí, de sí. mi lado, gracias Néstor, casi nada, y la persona que ha llegado hasta aquí espero que le haya sido de utilidad. De tu lado, ¿has estado a gusto? ¿Todo bien? Fenomenal, qué fenomenal. Y además, ya te lo he dicho al principio, tenía muchas ganas porque cuando la persona que nos puso en contacto me lo dijo, dije, oye, me encantará. Sí que quiero decir, porque además lo digo con toda sinceridad, estoy abierto a echarle una mano a quien lo necesite. Si alguien algo de lo que hemos estado hablando le genera una curiosidad o lo que sea y me quiere escribir, te paso luego mi LinkedIn a lo mejor y lo pones luego en los comentarios Sí, de... las notas, cuando lo colgamos, sí, sí, además que por LinkedIn. Soy de estas personas que sus padres le enseñaron que en la vida hay que hacer favores, que luego los favores te vienen devueltos cuando toque y lo llevo en sangre. Y bueno, que luego la gente que entre en la web y que compre algo y ya está. Y que compre, hombre. Medio. Sí, sí. Y del aire no se vive. Nada, hombre, claro que sí. Entonces, nada, de mi lado, Néstor, gracias por tu tiempo. Para la persona que ha llegado hasta aquí, espero que haya sido de utilidad, que haya aprendido tanto como yo o más, y que evidentemente que lo comparta con colegas que sepan que, hostia, pues este minuto justo, que encima lo hacemos, nos hacemos el curro de separarlo por minutos, que compartáis el minuto clave, que seguro que de esta forma, pues todo el ecosistema e-commerce español o habla hispana nos retroalimentamos. Así que lo dicho, Néstor, un placer, y para la persona que nos escucha, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Un reto el cual te ha llevado a un aprendizaje y que te hubiese gustado que un día como hoy, en este momento, Néstor, cuidadín con este tema porque hace pupa, pero evidentemente si sales de ello sales más fuerte. Pues mira, yo creo, además, que justo es de lo que no solemos hablar nunca cuando hablamos de comercio electrónico, así que esto va a ser un poco más aburrido, porque en realidad el donde más me gustaría haber tenido ayuda antes es en la gestión financiera del negocio, ¿vale? Porque además es lo que no suele salir nunca. Y más en producto. De la toma de decisión financiera, o sea, de cuándo poder financiar una... Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una persona que la tenemos hace solamente un par de años, pero para mí ha sido también la noche y el día, porque yo siempre a nivel financiero he navegado con decisiones propias que muchas veces han sido de ahora me sopla el aire por un lado, me sopla el aire por el otro, ¿vale? No con un pozo de conocimiento real. Y, por ejemplo, tener a alguien que te diga, oye, esta inversión que vas a hacer, la vas a hacer financiada a 5 años, por esto, por esto y por esto. Esta compra de importación, vas a abrir una línea de crédito para las importaciones para poderla pagar en esto y en esto y en esto, porque este stock no va a rotar hasta dentro de 6 meses. O la gestión de este stock significa que este producto que lo estás trabajando con un margen del 57%, lo vas a trabajar al 62%, porque si no, no está haciendo ese tipo de decisiones. O sea, nosotros, por ejemplo, y doy una pincelada rapidísima, trabajábamos los porcentajes de venta sobre los costes prácticamente fijos, ¿vale? Excepto aquellos productos que tenían más competencia, que lo que hacíamos era empezar a bajar el margen para ser competitivos. Nosotros ahora tenemos un sistema de cálculo de los márgenes comerciales que tiene en cuenta 5 baremos diferentes, y de esos 5 baremos le genera 3 rangos en cada baremo. Y los márgenes comerciales tienen en cuenta esos baremos que son competencia en el mercado, si voy a generar o no voy a generar stock más con una rotación apalancada de 3 meses, si necesito pagar por adelantado al proveedor porque es de importación, si necesito, etcétera. Tiene un montón de cosas, y al final el margen comercial nos lo marca eso. Y claro, entonces hemos pasado de que a lo mejor hay productos que los estamos vendiendo al triple de precio de lo que cuesta, ¿vale? Y sin embargo hay otros que los estamos vendiendo al 15%, pero los estamos vendiendo y antes no los vendíamos. Entonces, Y espérate a meter Google Shopping y tener el PVP con la competencia en cada país, un board o un Rivals que te... pues sé que no tiene tanto glamour el aprendizaje, pero claro, o sea, que yo a día de hoy sepa la tesorería que voy a tener
el 15 de noviembre y que tenga claro que llegamos perfectamente, que todos esos pagos están... Y ahora IVAs. Eso ha sido una maravilla, una maravilla. Había Sí, leído sí. pero claro, nunca tienes ese conocimiento y entonces, bueno, conseguimos una persona externa también siempre lo típico, referenciada de un networking, que vas, que te dicen que no sé qué, y la verdad es que me parece un apoyo fundamental en cualquiera que tenga una empresa que esté creciendo, pues que tenga sus tensiones y que hagas las cosas con un poco de cabeza y no porque ahora puedo o no puedo. Sí, pero qué importante, en consecuencia de lo que has dicho, el moverte. Es decir, sin querer, cuando os comentabas el tema de Fútbol Motion, que habéis ido a las instalaciones, estas iniciativas en provincias, digamos, donde se intenta juntar a diferentes empresarios con un contexto, empresarios autónomos, freelance, da igual, ¿eh? Gente que que tiene proyectos y que tienen problemáticas parecidas, en este caso la distribución de producto, en definitiva, ¿no? Ya sea vendiéndolo al B2C o al B2B. Sí. Pero es algo que creo que es fundamental en zonas como lo he dicho, en Aragón, en nuestro caso la provincia de Girona, de unir a este ecosistema y por consecuencia, pues aprender unos de otros. Antes has nombrado el grupo B2B de Corti y de Ágora, que yo también estoy allí. Estoy en varios grupos, grupo de PrestaShop. Al final hay algunos, el grupo de PrestaShop, por ejemplo, funciona, que es el Club 1 Million, funciona muy bien porque la gente tiene mucha proactividad y muchas ganas de echar una mano cuando alguien consulta cosas, ¿vale? Incluso yo si resulta que me soluciona un dolor con un módulo, con un desarrollo propio, con lo que sea, lo lanzo ahí. Y, oye, mira, he solucionado esto, con lo otro. La mayoría de las veces, las empresas que estamos en estos grupos no solemos ser competencia, con lo cual mantenemos una transparencia razonable. Luego, Es como un mastermind. sí, Sí, sí. luego estoy en algún mastermind que es más pequeñito, que todavía hay más ganas de compartir, porque normalmente, claro, cuando quedamos, ahí sí que suele ser una fecha muy concreta, son un par de horas en los que estamos por nosotros y vale. Hemos dicho antes el tema del que vamos a tratar y pues bueno, pues mira, tengo uno que el próximo toca lo de las automatizaciones, con Connective, etcétera, ¿no? A mí me ha tocado dar alguna charlita con estas cosas, entonces compartimos. Oye, joder, con mucha sinceridad, oye, yo hago esto. ¿Os interesa? Sí, pues, escucha, hablo con la persona que lo lleva aquí y que te mande directamente el workflow y te lo enchufas en Connectis y a funcionar. Que me da igual, ¿sabes? Porque pasado mañana esa persona me va a dar a mí una automatización que se haya hecho para, no sé. Sí, a un contacto del banco para la nueva línea de crédito de Y a Sí, veces sí, genial. puedes conseguir un contacto de, bueno, de algo que no sabías ni que necesitabas. Sí. 100%. Genial, pues agradecerte un montón este último punto. Ahora sí, para la persona que ha llegado a la sección escondida, espero que haya sido de utilidad. Perdonad que llevamos, hoy solo es lunes y aún nos queda toda la semana y bueno, creo que hemos dado toda la energía que nos quedaba hoy. Así que ahora sí, para la persona que ha llegado hasta aquí, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao.